Vamos a dar una fuerte bienvenida a todos los Campus Más Vida, a todos los que nos sintonizan diferentes partes del mundo a través de diferentes medios. Bienvenidos el día de hoy. Es un privilegio, un honor estar con ustedes compartiendo la palabra de Dios. Estoy muy emocionado estas últimas semanas que estamos compartiendo esta serie Padre Nuestro. No sé si alguien más ha empezado a afirmarse aún más en su fe y su relación con Dios en las últimas semanas, viendo los diferentes personajes de la Biblia y cómo ellos pasaron un proceso de adopción también. Y hoy vamos a hablar de un personaje también extraordinario que no muchos pensarían que pasó por un proceso de adopción. Quiero que abras tu Biblia, por favor, al primer libro de Samuel, capítulo 1, verso 24. Cuando el niño fue destetado, Ana lo llevó al tabernáculo en Silo. Ellos llevaron un toro de 3 años, esto es Elcana y Ana, papá y mamá, para el sacrificio, una canasta de harina y un poco de vino. Después de sacrificar el toro, llevaron al niño a Elí. Señor, ¿se acuerda de mí?, preguntó Ana. Soy aquella misma mujer que estuvo aquí hace varios años orando al Señor. Le pedí al Señor que me diera este niño y Él concedió mi petición. ¿Cuántos saben que Dios contesta oraciones? Aún como esta mujer que no podía tener hijos. Ahora se lo entrego al Señor y Él le pertenecerá a Él toda su vida. Y allí ellos adoraron al Señor. Hoy quiero hablarte del tema: tú puedes profetizar. 5 personas lo creyeron. Voy a decírselo otra vez: tú puedes profetizar. Quiero que voltees con alguien y le digas: tú también puedes profetizar. Ahora, no sé cuántos de ustedes les quizá toca viajar por temas de trabajo y les toca estar de pronto separados de la familia, y de pronto hay temporadas en nuestra vida donde hay ciertos compromisos ministeriales donde tenemos que salir y todo esto. Y cuando estoy fuera de casa, algo que me ayuda muchísimo es llamar por teléfono, o gracias a Dios hoy en día existe el FaceTime, ¿no? O el Skype, algo que puedes ver incluso la cara de la persona mientras estás hablando con ellos a distancia a través del internet. Es extraordinario. Y a veces quizás estoy en un cuarto de hotel o estoy en un evento o me estoy sintiendo solo, pero nada más escuchar la voz de mi esposa me regresa a casa. Nada más oír la voz de mis hijos me regresa a casa. No hay nada tan extraordinario, ¿no?, como escuchar la voz de la gente que tú amas, ¿verdad que sí? Y es increíble. A veces estoy en casa y mi esposa es la que salió. Hace unas semanas ella fue a un congreso de mujeres y yo me quedé en casa solo, y me acuerdo que estaba acostado allí en la noche ya por dormirme, y volteé así como para abrazar a mi esposa y no estaba. ¿Cuántos saben que se siente horrible? Quieres agarrar un oso de peluche, yo no sé, algo, ¿verdad?, para sentir que estás ahí con tu esposa. Y aunque estaba en casa, me faltaba estar en mi hogar. No me escuchó. Aunque estaba en casa, me faltaba estar en mi hogar, porque una casa quizás es un lugar de 4 paredes, hay habitaciones, hay cosas, pero lo que hace un hogar es la relación y las voces y las caras y los abrazos y la cercanía de aquellos que son tu familia. Esa es tu casa, ese es tu hogar. ¿Me estás siguiendo acá? Y Samuel es un niño que creció en casa de Ana, en casa de Elcana. Y la manera en que Samuel llegó a casa de Ana y Elcana es que Ana no podía tener hijos. Y Ana le clamaba al Señor y le clamaba al Señor, y un día incluso estaba orando tan fuerte, tan apasionadamente cerca del tabernáculo, que Elí, el sacerdote, pensó que estaba borracha y le dijo: mujer, ya digiere bien tu vino y regrésate a casa. O sea, la regañó. Pero la mujer dijo: Señor, no estoy borracha, estoy derramando mi corazón al Señor. De pronto llegas a una reunión como esa y dices: están bien volados aquí, esa gente está que se fumaron, ¿verdad? Y de pronto puede parecer extraño algunas oraciones o cantos, pero es el derramar el corazón delante de Dios. Y Ana estaba pidiéndole a Dios un hijo. Y entre líneas, si tú estudias la historia, puedes ver que mientras ella le estaba pidiendo a Dios un hijo, ella hizo una promesa.
Y le dijo: Señor, si me das un hijo, yo te lo voy a entregar a ti para que te sirva todos los días de su vida. Y regresó a casa, y Elcana y Ana, ¿verdad?, tuvieron intimidad. A los 9 meses ella tuvo a Samuel, y por varios años dice que lo destetó. Entonces hay diferentes conceptos acerca de cuántos años fue. Si fueron 3 años, porque esa era la costumbre, 3 años. Algunos piensan que fue 5 años, porque se alargaba hasta 5 años. Otros creen que es la edad por ahí de 7 años, en donde se consideraba que un niño ya era más independiente. Entonces muchos de los historiadores creen que fue alrededor de los 5 años, quizá un poco más de eso, pero era muy niño Samuel. Y quiero que te imagines un poco el cuadro, porque es al mismo tiempo emocionante, al mismo tiempo es un poco desconcertante que Ana y Elcana trajeran a su niño pequeño y lo dejaran en la casa del Señor bajo el cuidado del sacerdote Elí. Ahí nos vemos, hijo. Y tú lees la historia, y solo venía una vez al año a entregarle una nueva túnica. Ahí está tu ropa para todo el año. Una túnica, era todo. Y el resto del tiempo estaba Samuel en casa de el sumo sacerdote Elí. Y me puedo preguntar, quizás Samuel sentía un poco de coraje a veces. ¿Por qué me dejaron aquí? ¿Será que me abandonaron? ¿Por qué mi mamá me prometió a Dios? Quizá había un poco de frustración, quizá, o confusión, porque los niños hacen un montón de preguntas. Alguien tiene hijos acá de esa edad, son bien preguntones. Y quizá él estaba sintiendo algo de rechazo también, o confusión, o frustración, porque ya no está con mamá y papá, está en casa de alguien que es un sacerdote y está sirviendo a Dios. Y dice que Samuel servía al Señor y usaba una túnica de lino. Y Elí, por cierto, y sus hijos eran una familia no muy buena, aunque eran sacerdotes. Así que no cayó en una muy buena familia. Y un día Samuel está dormido, y él escucha una voz que dice: Samuel. Y él se levanta y corre con Elí y le dice: Elí, sí, aquí estoy, ¿qué se ofrece? Él dice: no, yo no te llamé, vete a dormir. Una segunda vez: Samuel, corre. Elí, ¿me llamaste? No, yo también regreso, yo no fui. Ahora, es interesante, no voy a meterme a eso, pero a veces la voz de Dios suena a alguien familiar. A veces a mí el Señor me habla y estoy quizá escuchando el tono de mi papá cuando habla, o a veces el tono de mi pastor Pablo Johansson, y es el tono quizá de una persona familiar, pero es la voz de Dios. Es interesante. Una tercera vez escucha la voz Samuel, y se levanta otra vez y llega con Elí y dice: ¿Qué quieres? Que no te llamé. Y por fin le cae el 20 a Elí: a lo mejor Dios le está hablando a este muchacho. Y le dice: Samuel, es Dios quien te está llamando. La próxima vez que te hable, le dices: he aquí, tu siervo escucha. Vamos, diga eso conmigo fuerte: he aquí, tu siervo escucha. Le dice: Señor, habla, aquí tu siervo escucha. Entonces Dios le vuelve a decir Samuel, y Samuel responde: Señor, he aquí, habla, he aquí tu siervo escucha. Y Dios le empieza a hablar, y dice la palabra de Dios que la palabra de Dios era escasa en esos días en Israel. Ahora fíjate bien, Israel, siendo la nación, la estructura de la casa de Dios en la tierra, estaba separado de una relación con Dios. No era el hogar de Dios. ¿Estamos acá? Porque no había una comunión con la voz de Dios y la presencia de Dios. Pero en esos días, en los días de Samuel, Dios restauró su voz a su pueblo en los días de Samuel. Me encanta eso, me encanta eso. ¿Sabes? Y lo increíble es que no le sucedió a Samuel mientras Samuel estaba en casa de sus papás. Le sucedió a Samuel mientras Samuel estaba en un lugar lejos de papá y mamá. Hay algo importante en eso. Cuando yo estaba en Elim, me tocó, igual como les he comentado, trabajar y vivir solo y todo eso, lejos de casa. Y en mi primer año, cualquier problema, yo agarraba el teléfono y llamaba por cobrar, porque ni me llamaban mis papás. Y le metía una moneda y llamaba por cobrar, y ¿verdad? Y mi papá: sí, está bien, como que sin ganas, no, pero aceptaba la llamada. Y ahí estaba yo con problemas quizá de un asunto con algún amigo, alguna situación en una clase, o quizás se me acabó el dinero, qué sé yo. Y luego llamaba a la casa. Y mi mamá, ¿verdad? Ella
con sus hijos. Es como, yo creo, cualquier otra mamá echa porras a más no poder. Mi hijo, no te preocupes, y el Señor te dice que está con... O sea, me animaba un montón, y mi papá me animaba. Y luego si yo hacía una voz muy, muy triste, los conmovía suficiente y me mandaban una lana. ¿Cuántos hijos saben hacer eso? Vamos acá. Algún hijo, sea honesto, ¿verdad? Sabemos hacer eso. Le lloran, ¿no? Y un día, mi pastor Pablo Johansson, que era el presidente del instituto en esos tiempos, me cachó. Sale una conversación, me dice: si tu fe te alcanza solo para llamar a tu papá y tu mamá en tus problemas, no has madurado a escuchar la voz de Dios. Tú necesitas aprender a escuchar la voz de Dios y a depender de su provisión. Estás acá, me dice, lejos de casa, no para que llames a casa, estás acá lejos de casa para que Dios sea tu papá. Ay, me cambió eso. Y fue esa decisión, porque yo ya estaba lejos de casa, pero Samuel no podía llamar a casa. Ahí lo dejaban, no había ni telegrama, nada. Una vez al año, o sea, aquel estaba solo. Y te digo que Elí era un relajo y sus hijos un relajo. Samuel estaba solo. Pero a veces en tus momentos de peor soledad no es un castigo de Dios, es Dios entrenándote a escuchar su voz. A veces en tus circunstancias complicadas no es que Dios te está castigando. Vamos, iglesia, alguien tiene que agarrar eso. Es que Dios quiere entrenarte a depender de Él, a escuchar su voz y a confiar en Él. ¡Qué increíble! Fíjate lo que dice 1 Samuel capítulo 3 verso 19. Y Samuel creció. Me encanta esto. Samuel creció y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. ¡Qué fuerte! Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, eran los límites de Israel, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió, aquí está, me encanta. Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Qué increíble. Silo era como la capital de la nación en aquellos días. Ahí estaba el arca de la presencia de Dios en aquellos días. Y de nuevo estaba como separada esta comunión con Dios, hasta que Dios otra vez le habló a Samuel y restauró su casa en la tierra. ¿Me estás siguiendo acá? Y su pueblo otra vez estaba cerca de su Padre Celestial. Qué extraordinario. Ahora necesitas ver esto, porque tú ves la historia de Samuel y dices: sí, Andrés, pero ¿sabes? La jefa de Samuel, o sea, sí lo entregó a Davis, y había un destino muy grueso sobre Samuel. Y sí, ese es Samuel, y él escuchó la voz de Dios, pero pues yo soy yo. Y sabes cómo soy, o sea, ni sabes tú cómo soy yo, pero y no, yo nací por accidente, Andrés. O sea, hay gente que sí piensa: mis papás metieron la pata y pues aquí estoy yo. O sea, no fue así que Samuel, de que le pidieron a Dios, que le prometieron, que si yo nacía, que, o sea, yo fui un relajo. Y algunos como que no queremos aceptar que esta historia de Samuel, que Dios le habló a Samuel, nos puede hablar a nosotros. Pero quiero que veas, es importante que veas no solo a Samuel, sino a quién está apuntando Samuel. Si tú ves la vida de Samuel, Samuel es un cuadro de nuestro Señor Jesús. Porque así como sus padres, Ana entregó a su único hijo, el único hijo de Ana, Samuel, al servicio de Dios, Dios entregó a su único hijo al servicio de la humanidad. Hola. Así como Ana encargó a su hijo a Elí, Dios encargó a su hijo a José y a María. ¿Alguien está viendo esto acá? Dios no dejó que ninguna de sus palabras cayeran en tierra. Jesús es la palabra de Dios mismo encarnado sobre la tierra. Si lees la historia, en los días de Samuel, ningún enemigo les pudo hacer frente. Y quiero decirte que en Jesús ningún pecado, ningún pasado, ninguna maldición puede destruir el propósito de Dios en nuestras vidas. Si tú ves a Samuel, tienes que ver a Jesús. Y cuando ves a Jesús, entiendes que el mismo Dios que estuvo con Samuel ahora también está contigo a través de Cristo Jesús. Y si Dios le habló a Samuel, te puede hablar a ti. No, iglesia, alguien tiene que agarrar esto el día de hoy. Samuel fue abandonado para acercar a Israel a Dios. Jesús fue abandonado para acercar a la humanidad a Dios.
Paréntesis antes de seguir. Y siento hacer esto. Si Samuel y Jesús fueron encargados en otra familia, no te sientas mal porque tu familia no fue perfecta. Quizá te encargaron con la abuelita o el abuelito, o viviste un tiempo lejos, o en una casa hogar, o en la calle. Quizá te tocó experiencias muy difíciles y te sientes como que no sé, pero quiero que sepas que Samuel también, Jesús también fue encargado, y Dios hizo grandes cosas con ellos. Y Dios va a hacer cosas grandes también contigo. Sé sano de ese pasado. Ya no más te sientas menospreciado, rechazado o menos. Jesús tiene grandes propósitos para ti. Aun cuando tu infancia no fue la perfecta, Dios sabe lo que está haciendo con tu vida. ¿Alguien puede decir amén a eso? Entonces mira, Samuel apunta a Jesús, pero ¿sabes qué más? Samuel también apunta a nosotros. Porque hubo este momento en la vida de Samuel donde él, en quizás su frustración de por qué estoy aquí en casa de Eli. Sí, ya sé que mi mamá hizo una promesa, pero ¿por qué me dejaron? Y a lo mejor él estaba ahí, quizás le tocaba de pronto ordenar los panes de la proposición, o le tocaba barrer el lugar santo, o le tocaba apoyar a Eli. No sé qué tanto tenía que hacer Moisés, o a lo mejor tenía que limpiar la sangre de algunos sacrificios. No entiendo bien qué hacía, pero él ministraba allí. Quizás en su frustración se preguntaba: ¿y para qué estoy aquí? ¿Y por qué me mandaron acá? Si este Eli es un relajo, sus hijos peor. ¿Y por qué? Y tenía una casa y allá me alimentaban bien bonito, y tenía mamá, y aquí por qué estoy, ¿de qué se trata? Y sabes, el ser humano también de pronto se pregunta: ¿y para qué me enviaron aquí a la tierra? ¿Y para qué nací? Yo sé que tengo un trabajo y tengo una familia y estoy estudiando, pero debe de haber algo más. Debe de haber algo más. Incluso antes de que vinieras a Cristo, esa pregunta era la pregunta quizá más importante en ti. Quizá ya estás en Cristo y aún te preguntas: ¿para qué estás aquí? Es una pregunta que todo el mundo tenemos: ¿para qué estoy acá? Pero hubo un momento de realización cuando Dios le habló a Samuel. ¿Entendió? ¡Wow! No me abandonaron, me trajeron a casa. No me abandonaron, me pusieron en mi propósito. Hubo un momento de realización en donde Samuel se dio cuenta: mi verdadero padre es Dios. Y fui puesto aquí para escuchar a Dios, para tener comunión con Dios, y para que el resto de las personas puedan conocer a Dios. Ese es mi propósito. ¿Alguien está siguiendo acá? Y tú y yo también somos como Samuel. ¿Sabes? Nacemos en esta tierra con una naturaleza pecaminosa, dice la palabra de Dios, separados de Dios. Podríamos decir huérfanos, sin Dios, sin nuestro Padre Celestial. Pero Él te ha estado persiguiendo. Quizá hoy tu mamá te trajo a fuerzas y crees que estás en la iglesia porque tu mamá te amenazó con no dejarte ir a la fiesta. Quizá crees que estás aquí porque es la única manera de quedar bien con algún amigo. Quizá estás aquí por compromiso religioso. Lo que tú no sabes es que estás aquí porque Jesús te anda persiguiendo. Me estás escuchando ahí porque Jesús te está persiguiendo. Él te ama y Él está tratando de hablarte y decirte: hey, realmente Dios es tu Padre. Hay un propósito para ti, y es escuchar mi voz y que otros escuchen mi voz. Para eso estás aquí en la tierra. ¿Alguien puede escuchar esto? ¿Alguien puede recibirlo el día de hoy? Y en Jesús, qué increíble. Así como este Samuel es un cuadro de adopción, nosotros también somos adoptados en Cristo Jesús como hijos de Dios. Pero sabes, hay algo tan profundo que está conectado entre la voz de Dios y la paternidad de Dios. Yo creo esto. Creo que una de las dimensiones de ser un hijo de Dios es conocer la voz de Dios. Lo digo otra vez: ser un hijo de Dios también es conocer la voz de Dios. ¿Sabes? Mis dos hijos, Jared y Lucas, mis dos primeros hijos, yo les hablaba cuando estaban en el vientre de su madre y les cantaba: ya quiero verte. Y oraba por ellos. Dicen que el primer órgano que se forma en el vientre de nuestra madre es nuestra capacidad auditiva, es nuestro oído. Y les hablaba y les decía: hey, vas a salir re guapo, inteligente.
Dios te va a usar todos los días. Yo les hablaba a cada rato, mi esposo y yo oramos. Entonces cuando ellos nacieron, me acuerdo la primera noche que me tocó cargar a Jared, y hablaba y él movía su cara, él conocía mi voz. Es impresionante. Con Sophie fue diferente, porque Sophie no estuvo 9 meses en el vientre de su madre. Y cuando llegó a nosotros, ella no sabía quiénes éramos, unos extraños. Es más, ni sabía su nombre, decíamos Sofía. Le pasaba, no sabía ni quién, para nada. Pero al estar tiempo con nosotros, al sentir nuestro abrazo, nuestro cariño, el calor de casa, al escuchar nuestra voz, lo primero que yo hice la primera tarde con Sophie, que estuve con ella, le canté un canto. Me puse frente a la ventana del cuarto y le canté un canto. Y le canté y dije: Dios te hizo, Dios te guardó, Dios te trajo a casa. Y le compuse un canto y le canté un buen rato. Me acuerdo unos meses después, todavía no podía hablar, pero ya hacía ruidos. ¿Saben cómo los bebés no hablan pero hacen ruidos? Llamé a casa, estaba de nuevo yo de viaje, llamé a casa y mi esposa puso el teléfono en altavoz y Sofía escuchó mi voz y yo podía escuchar. Empezó o sea, reaccionó, no me vio mi cara, pero me escuchó mi voz. Dijo: ese es mi padre. Kelly dice: no sabes la sonrisa que está haciendo Sophie mientras oye tu voz. Está alucinada, está sonriendo, está haciendo ruidos. Sabe que eres su papá. Y sabes, si Jesús es el unigénito de Dios, el único engendrado de Dios, Él ha escuchado la voz del Padre siempre, la conoce. Pero nosotros llegamos a casa como adoptados. Hola. Y hay que aprender a escuchar la voz de nuestro Padre. Y parte de tu paternidad, o sea, la paternidad de Dios contigo, y tú siendo tú un hijo, una hija de Dios, es que necesitas conocer la voz de Dios. Está vinculada la paternidad de Dios con su voz. ¿Alguien está escuchando esto acá? Pero muchos no aprenden a escuchar su voz y escuchan otras voces y creen cosas que no deben creer y están frustrados porque no hemos conectado nuestra vida con la voz de Dios. Pero fíjate lo que dice Hechos 2:17. Pedro, cuando habla del bautismo del Espíritu Santo, que la gente está preguntándose: esta gente está borracha, está hablando en lenguas de otras naciones, está compartiendo las maravillas de Dios. ¿Qué está pasando? Fíjate lo que dice Pedro, Hechos 2:17. En los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda la gente y sus hijos e hijas profetizarán. Voltea con tu vecino, dile: tú puedes profetizar. Es más, voltea con alguien más, dile: ¿qué ondas, mi Sam? ¿verdad? Porque en ese sentido todos somos Samuel. Sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos tendrán sueños. Fíjate lo que el apóstol Pablo enseña a la iglesia después en 1 Corintios 14:3. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, que es una lengua de oración que Dios nos da a muchos cuando recibimos el bautismo del Espíritu Santo, así mismo se edifica. Cuando tú oras un lenguaje de oración, te estás edificando, estás animando tu espíritu, estás conectándote con Dios. Pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos hablaran en lenguas, pero más que profeticen. De nuevo, voltea con alguien, dile: Dios quiere que profetices. Y si Dios quiere que profetices es porque puedes profetizar. Dios no te pediría que hagas algo que a través de su espíritu tú no puedes hacer. Si Él te lo pide es porque en su espíritu tú puedes profetizar. Ahora, quiero enseñarles un poquito de esto, bien interesante. Algunos han estado viendo esa imagen de fondo y dicen: oye, ¿ese qué? Es un profeta, ¿verdad? Pero bueno, a ver. Acá está. Fíjense este diagrama que quiero enseñarles, si lo pueden abrir, perfecto. Hay 4 interlocutores principales. Si es que podemos profetizar, entonces significa que podemos oír la voz de Dios. Porque profetizar es hablar a alguien los pensamientos que Dios me ha dado a mí. Para alguien. ¿Estamos acá o no? Entonces, hay un interlocutor que es Dios. Otro soy yo. Otro a quien yo le voy a decir lo que Dios me dijo. ¿Estamos acá o no?
Y luego si otros que son parte de la iglesia que también están escuchando a Dios, también ellos van a poder hablar conmigo lo que Dios les está diciendo a ellos. ¿Estamos de acuerdo de eso o no? Pero luego hay otros, sepa la bola quién son. Quizá lobos vestidos de ovejas, quizá se dicen cristianos, quizá no se dicen cristianos. Y dentro de ese otros voy a incluir las filosofías del mundo y voy a incluir los ataques del enemigo. Entonces tú tienes la voz de Dios, y puse ahí Biblia porque Dios nunca va a decir nada que contradiga la Biblia. Gracias por tantos amenes, me abruman. Dios, Biblia, Espíritu Santo, Él me habla. Gente a mi alrededor, como dice Hebreos, que no dejemos de congregarnos, sino animémonos unos a otros, ¿verdad? Ok, me están hablando también de parte de Dios, pero el mundo también me está hablando. O gente que incluso me llega a decir, esto te dice Dios, pero no es Dios. Hay gente así, y hay filosofías del mundo, y hay pensamientos incluso del enemigo, de acusaciones que vienen. Entonces hay 4 interlocutores acá en esta capacidad profética, porque si podemos oír a Dios, podemos oír cosas espirituales, y vienen a veces directamente a través de Dios, a través de otros, o a veces el enemigo trata de hacernos tropezar. ¿Estamos acá o no? ¿Alguien hasta acá agarró bien esto o no? Ahora, ¿cuándo no viene algo de Dios? O sea, lo ideal es que, ¿verdad?, entendamos esto y tengamos una sana comunicación de parte de Dios aquí. Pero ¿cuándo puedo saber que no viene de Dios, que viene acá, de este lado? Muy sencillo. El apóstol Pablo dice en Corintios, dice que el que profetiza lo hace para edificación, exhortación y consolación. Ahora, la palabra exhortación ahí, la raíz griega es animar, invitar, animar. No es como algunos piensan, porque aquí en México la palabra exhortar es regañar, es decir, que hacer, es corregir. Eso no es. Si alguien te dice, el Señor te dice que mándalo rapidito a ya sabes dónde. No, pero dile que no, gracias, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ¿cómo sabes que es de Dios o no es de Dios? Si esa palabra te está edificando, si está sumando a lo que Dios ya te ha hablado en la Biblia, que tus pastores te han hablado, que Dios te ha confirmado en tu espíritu, se está edificando, está sumando a eso, viene de Dios. Si me está animando en el Señor, puede venir de Dios. Si me está consolando y sanando también, puede venir de Dios. Pero si no está haciendo eso, no viene de Dios. Gracias por tantos amenes. Quiero que aprendas este pensamiento, y luego voy a darte 3 diferentes dimensiones de proféticas, ¿ok? Pero primero quiero que nos memoricemos o apuntemos esta idea, por favor. Necesitamos fe para escuchar a Dios, gracia para compartir y sabiduría para recibir de otros. Fe para escuchar a Dios, gracia para compartir y sabiduría para recibir de otros. En otras palabras, si soy un hijo de Dios, Dios me está hablando. Es más, ¿por qué crees que aquel día le dijiste sí a Jesús y pusiste tu fe en Él? Porque Él estaba tocando la puerta de tu corazón, escuchaste su llamado. Dios ya te habló, Dios te está hablando. Fe para escucharlo. 2, gracia para compartir, porque a veces Dios te habla algo, pero cuando sale medio feo. Y sabiduría para recibir de otros. Ok, ahora voy a hablar de tres dimensiones rápidamente. Quizá hay más. Mi suegro que está acá, él es más experto en esto que yo. Yo solo quiero hablarles de manera pastoral. Hay 3 dimensiones que yo puedo ver que hay acá. La primera que les voy a compartir, me gustaría que esta no la practiquemos de manera común unos con otros, porque según yo, esta primera dimensión que voy a compartir funciona más en el oficio de un profeta, alguien que en el cuerpo de Cristo es reconocido como un profeta. Y la primera dimensión que voy a compartir es esta dimensión de dirección, que es hablar acerca del futuro. Incluso cuando gente piensa en profecía, solamente piensa en eso. Piensa, necesito que alguien me diga mi futuro, que me profetice qué es lo que va a hacer. El otro día estaba viendo un video de cuando alguien en la iglesia donde asistía Marcela Gándara
estaba ahí su pastor, estaba en una reunión como esta, y un pastor que estaba allí, que tiene un don profético, estaba profetizándole de cómo Dios la iba a usar para componer cantos y los tipos de eventos que la iban a invitar. O sea, le pintó el cuadro tal cual. Esto es años antes de lo que hoy Dios está haciendo con Marcela Gándara. Pero es un hombre que fluye en esta unción quizá, y fue algo público delante de su pastor, delante de la congregación, porque lo que tiene que suceder cuando alguien te está compartiendo algo que Dios puso en su corazón para tu futuro, dice: ven, déjate cuento algo en secreto tú y yo. Mano, cuenta hasta 10, huye, corre. ¿Me explico? Eso no es Dios, porque alguien que quiera hablarte de tu dirección sin que esté presente tu pastor o una autoridad espiritual, no está compartiéndote dirección, está manipulándote. Porque se comparte en público. Las únicas 2 veces que el apóstol Pablo recibe palabras de dirección muy real, las recibe en público, en frente de otras personas. Está en Hechos 13 y después también en Hechos 21, verso 10 al 12. Son palabras de futuro, pero hay otros pastores presentes, está la iglesia presente. Entonces, y me gustaría que esta dimensión la dejáramos realmente a gente que es reconocida en ese oficio de profeta. Todos podemos profetizar, pero no todos somos profetas. Dígalo conmigo: yo puedo profetizar, no significa que soy profeta. Otra vez dígalo, por favor: yo puedo profetizar, no significa que soy profeta. Ok, luego les doy otra enseñanza de qué es lo que significa ser un profeta. Ahora, ¿qué hacer cuando alguien te da una palabra de dirección? Pongan por favor el diagrama acá. ¿Qué hacer cuando alguien te da una palabra de dirección? Quizá leyendo la Biblia, ¿verdad? Sentiste que Dios te habló de tu futuro. Quizá en una reunión o algo, alguien te dijo: hey, yo siento esto para tu futuro. Hay 4 preguntas que tienes que hacerte. Número 1, ¿tengo paz? O sea, el Espíritu Santo que está en mí está provocando paz mientras escucho esto, o hay un montón de inquietud en mi espíritu, como que Hace un año una persona se acercó a mí después de efecto y me dice: el Señor te dice, mira, un palabra, no. Dije: no, hombre, esto es como para Superman, o sea, es como una impresionante. Y la parte carnal de mí quería decir: sí, pero en mi espíritu no había paz. Dije: no, esto. Le dije: gracias, muchas gracias, bye. Dice: ¿qué? ¿Por qué? Porque no había confirmación en mi espíritu. 2, ¿tus pastores o autoridades espirituales confirman eso? 3, ¿la Biblia confirma lo que te dijeron? ¿O te están hablando algo de tu futuro que no está en la Biblia? Yo literal he escuchado palabras proféticas así. O sea, he escuchado que dicen, ¿verdad? El Señor tiene para ti otra esposa, así que divórciate con la que estás y cásate con otra, porque ella no es tu compañera y tu ayuda idónea. Aquella es, ay, híjole, dices, no, espérame, la Biblia no confirma eso. Y otra sería quizá confirmación externa de otra gente que tiene dones comprobados de proféticos que puedan confirmar también quizá al paso del tiempo, de los años, diferentes tipos de confirmaciones que esto es Dios. ¿Estamos acá? Hace 39 años, en Lázaro Cárdenas, Michoacán, nuestro pastor Pablo Johansson fue a orar para poner la primer piedra de la iglesia que mi papá fundó allá, Emanuel. Y cuando él iba en el camino, Dios le dio una visión. Le he contado esto antes, de cómo un tsunami se levantaba de Lázaro Cárdenas y llegaba hasta la Ciudad de México. Y cuando regresaba el tsunami dejaba lagunas y lagos y ríos por todas partes. Y Dios le dijo: a donde tú vas a poner esa primer piedra, va a ser un movimiento de plantar iglesias que un día va a llegar hasta la Ciudad de México. Y cuando llegue a la Ciudad de México voy a acelerar un avivamiento en esta nación. Pasaron 37 años. 37 años. ¿Por qué te digo eso? Porque la pregunta allá abajo en el diagrama es: ¿cuál es el siguiente paso? Si la pueden poner otra vez, ¿cuál es el siguiente paso? Porque mucha gente, Dios les habla un poco acerca de su futuro y ya quieren, ¿verdad?, deshacer y hacer y rehacer y un montón de relajos.
La pregunta es, ¿cuál es el siguiente paso? Muchas veces una palabra hay que ponerla en la repisa, hay que anotarla y decirle: Dios, tú ve abriendo puertas, indícame cuál es el siguiente paso, en tu tiempo se va a cumplir, voy a ser fiel a hacer lo que estoy haciendo ahorita, y creo, no sé cómo, pero creo que tú vas a abrir las puertas que tienes que abrir, vas a dirigirme para que esa promesa se cumpla en mi futuro. No significa que hoy tengo que hacer un montón de cosas o decirle un montón de cosas a mi familia o confundir a un montón de gente. A veces significa tengo que esperar. A veces el siguiente paso. Pasaron 37 años y ahí va la iglesia en Ciudad de México. Y este fin de semana nos cambiamos a un local más grande, mejor ubicado, y agregamos una tercera reunión en Ciudad de México. Y yo estoy creyendo que el Señor va a seguir desatando avivamiento en nuestros diferentes campus, en diferentes ciudades. ¿Alguien lo puede creer conmigo? ¿Alguien puede aplaudir con más fe el día de hoy? Muy bien, ahora hablo dos cosas rápidamente de lo que yo creo todos podemos participar constantemente, y dos dimensiones más de profecía, ¿no? La segunda es revelación, y esto es proclamar la verdad de Dios en la palabra de Dios. Fíjate que de nuevo en Hechos 2, cuando Pedro dice: ellos están siendo llenos del Espíritu Santo y están profetizando, ¿sabes qué estaba haciendo esa gente en el aposento alto? En otras lenguas estaban, dice, contando o alabando o proclamando las maravillas de Dios. Es lo que dice. Entonces, cuando tú estás hablando de Dios a un amigo, es una dimensión profética. Porque tú conociste algo de Dios que a ti te impactó y eso lo compartiste. Para él fue revelación. No me estás siguiendo acá. Cuando leo algo en la palabra de Dios, un verso, y digo: wow, eso fue para mí. Dios te habló. Recibiste un beso del cielo. Tu Padre Celestial te habló y te emocionaste como: ¡ah! Mi papá me habló. Leyendo la Biblia, Dios te habló. Fue una revelación, una verdad fue proclamada a tu espíritu. ¿Me estás siguiendo acá? Cuando Dios me da un verso, estoy leyendo la Biblia, por eso es importante leer la Biblia, porque en la Biblia contienen los pensamientos y emociones de Dios. Y estoy quizá en mi día caminando, estoy trabajando, estoy con mi familia, y de pronto Dios me recuerda un verso que leí, lo que sea. Puedo yo compartirle: oye, ¿sabes qué? No sé si soy yo, si es Dios, si es mi imaginación, pero yo nomás quiero compartirte este verso que me animó mucho el día de hoy. A lo mejor te puede animar a ti. Profetizaste. Dices: pero Andrés, pero ¿cómo si no le dije así te dice el Señor? Mira en Juan. O sea, ¿por qué? Porque de nuevo necesitamos fe para escuchar a Dios, gracia para compartir. A veces la gente no va a escuchar lo que tienes que decir, no porque lo que tienes que decir no sea bueno, sino porque la manera en que los dices lo apaga. Entonces hay que buscar una manera muy contemporánea, muy real, ¿verdad? Incluso yo cuando estoy siendo el pastor principal, cuando estoy compartiendo con alguien, muchas veces le diré: mira, no sé si esto haga confirmación en tu espíritu o no, pero esto es algo que Dios está poniendo en mi corazón y quiero compartírtelo. ¿Por qué? Porque sé que eso añade gracia y también está dándole permiso a esa persona de que ellos también escuchan de Dios. Porque si no, entonces no, lo que tú estás escuchando no sirve. Yo te digo: así te dice Dios, y te callas. No, también ponerlos quizá a pensar. Quizá, es más, ni tienes que decir que es un versículo. A lo mejor puedes con alguien que no es creyente compartir una verdad en un verso de la palabra de Dios que Dios puso en tu corazón, en una conversación compartírselo. Quizá lo puedes orar con alguien. Quizá puedes decir: oye, ¿puedo orar por ti? Y al estar orando las verdades de ese versículo que leíste, las estás orando por esa persona. Estás profetizando. Estás edificando a la persona, estás exhortando a la persona y estás consolando a la persona, y de parte de Dios le estás hablando algo. Vamos, voltea con alguien, por favor, dígale: tú puedes profetizar. Vamos, anímelo: tú puedes profetizar. Wow. No sé si vimos ese diagrama ahí, si no lo podemos poner. Ahí está. Dios me habla, ¿verdad? A través de su palabra. Dios le habla a otros que también me hablan a mí. Yo le hablo a otros.
no solo la iglesia, puedo también hablarle a otros que no son de la iglesia, pero necesito gracia para compartir. Número 3. Uy, esta me encantaría que todo el mundo la practique a cada rato, día y noche, todos lados. Edificación, animar y consolar. Fíjate lo que dice Romanos 4:17. Ya voy a terminar. Ya sé que ya quieren que acabe, así que ahí voy a acabar. Dice, llamamos a Abraham padre. Fíjate qué increíble, me encantó esta traducción. Llamamos a Dios, a Abraham padre, no porque consiguió la atención de Dios por vivir como un santo, sino porque Dios hizo algo de Abraham cuando era nadie. Dios vecino, ese soy yo. Ese soy yo, así también. ¿No es eso lo que leemos en las escrituras? Dios diciendo a Abraham, te he puesto por padre de multitudes. Abraham fue primero nombrado padre y después llegó a ser padre. No lo agarró. Abraham primero fue nombrado padre y después llegó a ser padre porque se atrevió a confiar en Dios, que haría lo que solo Dios puede hacer: levantar a los muertos y con una palabra crear algo de la nada. Yo quiero animarte a edificar, a animar y a consolar a la gente a tu alrededor, no por lo que son hoy, sino por lo que Dios está haciendo y va a hacer en sus vidas mañana. Quiero animarnos a hacer una iglesia que nos atrevemos a ser los más grandes promotores del futuro de Dios en la vida de otras personas. Es más, puedes hablar con alguien y decirle, bro, eres una leyenda. Alguien la recibió allá. No, soy un desastre, un fracaso. A lo mejor hoy tu circunstancia no lo ves, pero yo nomás, y es más, ni se lo tienes que explicar, nomás, hey, eres una leyenda. Tú nunca sabes lo que Dios va a hacer con su vida. ¿Alguien me está siguiendo acá? Yo a mí sí, mi hijo cuando era bebé, el Jared por allá anda, le decía, tú vas a ser líder de multitudes, padre de multitudes. El Señor me habló que muchos van a abrir sus ojos para verte. Tú vas a, y le decía, y aquel, porque estoy hablando algo que no es. Como si fuera. A Abraham se le llamó padre antes de ser padre. Yo a mi hijo Lucas le digo, Lucas, vas a ser un papá extraordinario para tus hijos. Me dice, ¿y cómo lo sabes? Le digo, porque lo sé, porque Dios está haciendo algo en tu corazón y tiene planes extraordinarios para ti. A él le llamo buen padre, aunque tiene 11 años, pero sé que algún día va a ser un padre extraordinario de sus hijos. Tenemos que empezar a animar a la gente. ¿Me está siguiendo acá? Alguien que a lo mejor siempre es el flojo del trabajo, el impuntual de la chamba, el que siempre queda mal. Decirle, bro, tú eres una bendición acá en este trabajo, increíble. Lo que tú aportas es impresionante. Pero Andrés, pero no está pasando eso. No, pero tú sabes que él tiene el potencial, porque al estar orando por él, Dios te ha mostrado que Dios quiere hacer algo en su vida. Háblasela. No. Es que nuestra cultura mexicana es buenísima para hacer memes de algo que pasó. Somos rápidos para criticar. De los primeros países que salen memes de los acontecimientos mundiales es de México. Nos fascina criticar a todo el mundo y nos reímos de todo nos encanta. Y es parte, ¿verdad?, de nuestro sazón mexicano. Y qué bonito, porque el mole sabe rico y hay mucho pimiento en nuestra comida y también hay chispa en la vida y nos encanta reírnos. Qué bonito es eso. Pero no usemos la cultura mexicana como un bloqueo para nuestro destino profético. Nuestro destino profético es llamar las cosas que no son como si ya fuesen. Ni siquiera tengo que decirte, así te dice el Señor. Yo puedo llamarte por tu nombre en tu futuro, aunque tu presente no sea todavía eso. Alguien pasa el piano, por favor, estoy terminando. Quizá les he compartido esto antes, pero una de las cosas que más me impactó, yo empezaba a predicar y yo era malo. Digo, todavía no me considero bueno, pero era malo. La gente en vez de convertirse se hacía satánico. O sea, ¿me explico? Así, feo. Es broma. Un día Joe Rosa,
en un evento de jóvenes. Yo estaba bien desanimado porque había predicado una prédica y me salió fatal. Y me miró y me dijo: Andrés, tú eres de mis predicadores favoritos. No puede dejar de llorar. El año pasado lo vi en un evento en otro lugar. Lo abracé. Se sentó en primera fila a escucharme predicar y me dijo así: me dice, yo te escuché predicar, yo sabía que no eras bueno. Así me dijo. Dice, pero Dios me mostró que ibas a llegar a ser uno de los grandes predicadores. Y por eso te dije que eres de mis predicadores favoritos, porque yo ya podía verte en el futuro. Pero quiero que captes esto, por favor, cáptalo. Por favor, cáptalo. No tengo nada en contra de que la gente diga, tengo una palabra de Dios. Pero yo no quiero crear esa cultura en donde todo el mundo tiene una palabra, tengo una palabra. Yo no quiero crear esa cultura. Quiero que sea natural. Fíjate cómo me lo dijo, me profetizó, pero fíjate cómo me dijo: eres de mis predicadores favoritos. Así me profetizó. Me está siguiendo acá. Necesitamos gracia para profetizar el día de hoy. Quizá en la madurez y llegamos a la edad de mi papá, de mi suegro, que son reconocidos en la iglesia, quizá podemos darnos libertades de decir y comentar con otra, ¿verdad? Con otras palabras. Pero yo creo que en este crecimiento que estamos escuchando la voz de Dios y aprendiendo cómo contarla y manifestarla y compartirla, hay que ser sinceros, hay que ser naturales, hay que tener gracia y hay que dedicarnos a edificar la gente, a exhortarlos, animarlos. Le voy a poner una exhortada a ese brother. No, tranquilo, anima. Y hay que consolarnos en el Señor. Que la palabra de Dios abunde ricamente entre nosotros. Que nos compartamos versículos, pensamientos, ideas de Dios constantemente, sin tener que ponerle todo un rollo allí religioso, sino ser naturales, hijos de Dios. Papá me dijo esto, así de fácil. Mi hijo va con mi otra hija, le dice: oye, papá dice esto, nomás. No, el Señor te dice, no, le dice bien sencillo. Yo quiero esa gracia en la iglesia, en donde la profecía sea un estilo de vida, fe donde Dios nos está hablando constantemente. Cada que abro la Biblia tengo fe que Dios me va a hablar. Este día que estoy yendo a la escuela, Dios me va a hablar. Él va a abrir mis oídos, pero también gracia para compartirlo y sabiduría para saber cuándo viene de Dios y cuándo no viene de Dios. En Cristo Jesús, amén y amén.